Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. En esta ocasión estaremos ya revisando la primera parte del capítulo 2. Recordando un poco referente al capítulo 1 con relación al pecado y cómo Dios los entregó a la malicia, cómo Dios los reprobó por su actitud. Pero aquí, en el capítulo 2, vamos a ver la culpa del moralista y el judío, que consiste justamente en el juicio de Dios sobre los que están moralmente educados. Si bien es cierto, el capítulo 1 habíamos mencionado que el juicio de Dios era sobre aquellos que estaban en pecado. En esta ocasión, entre los versículos 1 al 3 de este capítulo 2, vamos a ver la acusación al hombre moralmente educado. La palabra de Dios dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Decíamos entonces, en Romanos capítulo 1, Pablo señaló el pecado del más notoriamente culpable. Ahora, él habla de aquellos que son, por lo general, morales en su conducta. Supone Pablo que se felicitan a sí mismos de que no son como las personas descritas en el capítulo anterior. Entonces, esto implica que no es solamente aquellos que pecan, sino también aquellos que juzgan. Un buen ejemplo para entender mejor esta parte eh, es referente a la ilustración de Jesús que realiza del fariseo y del publicano. Si tomamos estas figuras de la parábola de Jesús, en el capítulo 1 de Romanos vemos que Pablo habló al publicano, al pecador, y ahora se dirige al fariseo, al que juzga. Entonces, revisando exactamente qué es lo que menciona allá en el Evangelio de Lucas capítulo 18, y vamos a ver solamente hasta el versículo del versículo 10 al 14, dice la palabra de Dios: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En el versículo 13 dice más del publicano: estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí vemos claramente cómo se manifiesta o cómo nosotros podemos comparar, mencionando precisamente de aquellos que Pablo habla en el capítulo 1, y como mencionábamos, decíamos de aquellos que han pecado, pero su actitud es diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comprobamos aquí que se trata exactamente de cómo nosotros actuamos, de cómo nosotros vivimos, no solamente de cómo pensamos, o peor aún, de cómo juzgamos a los demás. Muchos entre los judíos de los tiempos de Pablo tipificaban al moralista, pero sus palabras en Romanos capítulo 2, desde el versículo 1 al 16, parecen tener una aplicación más amplia. Por ejemplo, había Séneca, filósofo, en donde
nosotros vemos allí el filósofo, escritor, el político romano, un hombre que no solamente escribía, sino que era también consejero de Nerón. Dice aquí, maestro moral y tutor de Nerón. Entonces, él hubiera estado de acuerdo de todo corazón con Pablo en cuanto a la moralidad de la mayoría de los paganos. Pero un hombre como Séneca pensaría, yo soy diferente a esas personas inmorales. Es precisamente lo que habíamos visto anteriormente del Evangelio de Lucas, en donde definitivamente quien juzgaba, quien tildaba a aquellas personas pecadoras era precisamente el judío. Y es allí donde él no se comparaba y decía que no era exactamente como aquel filósofo, aquella persona que era el consejero y tutor de Nerón. Declara aquí en esta frase, yo soy diferente de esas personas inmorales, porque la mayor parte de las personas que se consideran mejor que los demás, ¿no es cierto?, es porque definitivamente es en base a su pensamiento, pero no a su comportamiento. Muchos cristianos admiraban a este filósofo llamado Séneca y su firme posición de la moralidad y de los valores familiares que él exponía, que él escribía en sus libros. Pero muy seguido él toleraba en sí mismo vicios no tan diferentes de los que condenaba en otros. Y este es el mayor problema de toda la humanidad, que nosotros nos creemos mejor que los demás, aun cuando cometemos los mismos errores. El ejemplo más fragante fue el de dar su consentimiento a Nerón de asesinar a su madre, Agripina. Esto es un comentario de Bruce. Y aquí nos podemos referir, si bien es cierto, una persona dentro de su filosofía, dentro de su moralidad, cree, piensa de una forma diferente a su obrar, entonces ahí nos damos cuenta que simplemente es un moralista, pero no la persona que realmente debe ser. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios en estos versículos y dice, repito, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Entonces, después de obtener el acuerdo del moralista al condenar al pecador, obvio, ahora Pablo voltea el mismo argumento sobre el mismo moralista. Esto significa, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? No importa qué tipo de pecado haya cometido. De una u otra manera, nosotros también no tenemos las mismas o similares debilidades. Esto es porque al final de todo, tú que juzgas, haces lo mismo, dice la palabra. Tú que juzgas, haces lo mismo. Y en realidad es esto lo que muy fácilmente nosotros hacemos, es juzgar a los demás, pero no reconocemos lo que realmente tenemos en nuestro interior. Tal es así que la palabra de Dios también dice, ¿por qué no te fijas en la viga que tú tienes para que quieras sacar la paja del ojo de otra persona? Mientras juzgamos a otra persona, estamos apuntando a un estándar que está fuera de nosotros mismos. Sí, es verdad. Hay personas que están fallando, pero repito, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Y ese estándar condena a todos, no solamente al pecador obvio, ya que tú conoces la justicia de Dios como lo demuestra el hecho de que estás
juzgando a otros. Tú estás sin excusa, porque en el mismo acto de juzgar te has condenado a ti mismo. También es otro comentario de Murray. Pero ¿a qué realmente se está refiriendo con todo esto? Una vez más vemos que el hecho de juzgar, porque probablemente tal vez no cometemos el mismo error, el mismo pecado o en la magnitud que cometió otra persona, pero en sí hay tanta debilidad en nosotros que no es difícil, si no lo hemos cometido, lo podemos cometer. Y es por esto que al juzgar nosotros estamos convirtiéndonos también en pecadores. Tal es así, y es por eso que lo menciona, ¿no es cierto? De la forma en que nosotros podemos decir, o lo que nosotros podemos pensar, o de lo que nosotros conocemos, en fin, lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, no nos da la autoridad para juzgar a los demás. Porque una cosa es conocer, una cosa es tener ese conocimiento de que en realidad está mal, pero eso no nos exime de que nosotros podemos caer en esa debilidad y cometer pecados iguales o peores que los demás. Entonces, declara aquí, continuando con la palabra de Dios, la frase, haces lo mismo. ¿A qué se refiere? Note que la persona moral no es condenada por juzgar a otros. O sea, no se trata solamente del pecado de juzgar a los demás, sino por ser culpables de practicarlo. ¿Qué significa esto? Como había mencionado anteriormente, no se trata únicamente de que si yo conozco la palabra de Dios, si yo conozco sus mandamientos, ¿eso me hace inexcusable? No. ¿Eso me hace que sea una persona diferente? No. Lo que ahí me hace es que al conocer, peor todavía, no puedo juzgar porque puedo caer en el mismo pecado. Dice aquí, entonces, repitiendo y para entender mejor, note que la persona moral no es condenada por juzgar a otros, sino por ser culpable de practicar las mismas cosas que él juzga en otros. Esto es algo que el hombre moral se opondría. Por eso decíamos, yo no soy en nada como ellos, yo no soy como este publicano, yo no soy como este pecador. No, esto no podemos decir, pero Pablo demostrará que esto es verdad. ¿A qué se refiere? A que todos nosotros, si de una u otra manera hemos estado juzgando, caeremos en lo mismo, o como decía, en algo peor. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Repetimos aquí justamente lo que está escrito. No, tú no haces las mismas acciones, pero tu conducta es la misma. Recordemos de el ejemplo de la parábola que Jesús menciona entre el publicano y el judío. ¿Qué es lo que dice allí? Precisamente, los dos estaban orando. Los dos estaban haciendo las mismas cosas, pero la forma como ellos lo hacían era completamente diferente. Tal es así que Jesús declara que al publicano iba a ser justificado por sus pecados y por su verdadero arrepentimiento, mientras que al judío definitivamente no había ninguna justificación, porque lo único que hizo es culpar, juzgar a los demás. Entonces, esta frase también de según verdad, esto tiene la idea de según los hechos del caso. Dios juzgará y condenará a la persona moral sobre la base de los hechos. No simplemente por haber juzgado, sino por haber cometido los mismos pecados. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. En esta ocasión continuaremos la próxima semana ampliando un poco más referente a estos 3 versículos que estamos viendo del capítulo 2.
Que el Señor bendiga poderosamente.